Buenos días, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana especial, este miércoles. Creo que es el penúltimo de este mes de diciembre, año 2023. Verdaderamente ha sido un año muy bendecido. Hemos estado estudiando mucho juntos las Sagradas Escrituras y los escritos de la sierva del Señor, y hemos visto cómo el Espíritu ha ido incrementando el conocimiento de cada uno de nosotros en la verdadera ciencia que se encuentra en la Biblia, conociendo más de Cristo y del único Dios verdadero, el Padre. Antes de empezar, como siempre, me gustaría orar para pedir una bendición y la presencia del Espíritu de nuestro Padre Celestial que esté entre nosotros y que nos ayude a poder interpretar las Sagradas Escrituras de la forma correcta y apropiada con respecto a estas verdades que son esenciales para la salvación. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que por favor, únete conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder estudiar tus sagradas escrituras. Pedimos que en este momento tú envíes tu Santo Espíritu y que abra nuestras mentes y nuestros corazones y nos hagas receptivo a tu palabra. Pedimos, Padre, una bendición especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos por la segunda parte con respecto a el Padre, el único Dios verdadero que es ignorado hoy en día. La cita principal con la cual habíamos empezado el estudio hace unos videos atrás se encuentra en la Review and Herald, 4 de mayo 1876. La sierva del Señor, la hermana White, escribe las siguientes palabras: en las iglesias populares escuchamos poco excepto ¿amas a Jesús? El amor del Padre apenas se menciona, es solo Cristo, Cristo. Dios Padre ha dado al hombre el regalo más grande que tuvo el cielo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Creo que el corazón del gran Dios se conmueve y conmueve por la condición de los pecadores, hoy como cuando entregó a su Hijo a morir por los pecados del mundo. Y Cristo declara: yo y el Padre uno somos. Así que hemos estado aprendiendo sobre las características de Dios, cosas que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, declaró y dejó declarado en las Sagradas Escrituras. Hemos leído citas con respecto a las características de Dios o los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es eterno, la personalidad de Dios, que es el Padre, y entre tantas cosas. Sabemos que Él es la fuente de todas las cosas, como está, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Y para nosotros hay un solo Dios, el Padre, ¿verdad? Dice el versículo: de quien son todas las cosas y nosotros en Él. También tenemos otros versículos como Juan 5, versículo 26. El Padre tiene vida en sí mismo y sabemos que le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Efesios 3, 14. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Ahora, también sabemos que Dios es inmutable. Por ejemplo, Malaquías 3:6 declara: yo soy el Señor, no cambio. Santiago 1:17, el Padre de las luces, en quien no hay sombra de cambio. Salmos 89:34, no romperé mi pacto, ni alteraré lo que sale de mis labios. Y también tenemos, por ejemplo, Apocalipsis 14:6, que habla de aquel que es el autor del Evangelio eterno. Sabemos que todas estas cosas que describen a nuestro Dios
nos muestran su grandeza, cuán profundo y cuántas cosas Él ha dejado, eh, en este caso, revelado para nosotros en las Sagradas Escrituras. Y sabemos que el Padre es el único Dios verdadero porque el mismo Cristo declaró de que el Padre es su Dios. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Juan 17:3. Apocalipsis 3:12 nos dice, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Hechos 1, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto Dios, incluso tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y terminaré con esta cita, el paso a Cristo, el camino a Cristo, página 61, párrafo 2. Página 61, párrafo 2. Dice, Jesús dijo de sí mismo antes de venir a la tierra, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, si tu ley está dentro de mi corazón. Y esto es citando directamente Salmos 40, versículo 8. Así que tenemos bastante evidencia de que el Padre es el único Dios verdadero. En varios versículos, el mismo Hijo, Cristo, declaró que el Padre es mayor que Él. Juan 10:29, por ejemplo, dice, Padre mío, que me los dio, es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, o arrebatarlos de la mano de mi Padre, hablando de su pueblo. Juan 13:16, de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Haciéndose una referencia a él en tercera persona. Juan 20:17, Jesús dijo, no me retengan porque todavía no he vuelto al Padre, a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y se puede hacer una comparación con los versículos que leímos en Apocalipsis 3 y en Efesios 1:17. Ahora, ya sabemos que todas las cosas provienen y son del Padre. El Padre es también legislador. Y quiero entrar en esta parte final de lo que tiene que ver las características del Padre, porque ahora quiero brincar rápidamente al Consolador, que tiene que ver con el Padre y tiene que ver con el Hijo. Pero miren lo que dicen estas siguientes citas de parte de la hermana White con relación a que Dios es el legislador. Dice, Dios es gobernador moral además de Padre. O sea, que aparte de ser Padre, Él también es un gobernador moral. Él es el dador de la ley. Él hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene pena, no tiene fuerza. Eso está en el manuscrito 5, año 1876, párrafo 13. En otra publicación de manuscrito, volumen 12, página 208, ella dice también similar, Dios es un gobernador moral, así como un padre. Él es el legislador. Y hay dos citas más. Una se encuentra en Signs of the Times, 4 de noviembre, año 1908. Fíjense lo que ella dice. La ley de Dios no podía dejarse de lado ni siquiera para salvar al hombre perdido. El bienestar del universo exigía que se mantuviera el gobierno divino. Y en el conflicto de los siglos, página 479, párrafo 2, para añadir a lo que leímos en Signs of the Times, ella dice, el anciano de los días es Dios Padre, dice el salmista. Antes que nacieran los montes, antes que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmos 92. Es Él la fuente de todo ser y fuente de toda ley, quien ha de presidir el juicio. Así que obviamente aquí podemos ver claramente que Dios es legislador, que Él es el autor de la ley, que Él es el que entrega y ejecuta su ley.
y por lo tanto podemos entender el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque el sacrificio mayor lo hizo el Padre al entregar a su Hijo. Como hemos dicho en otros videos anteriores, no es lo mismo que yo tenga que entregar y sacrificar mi vida a que tome la vida de mi hijo y la entregue y la sacrifique por la humanidad. No es lo mismo, mis queridos. En el manuscrito 40, escrito en el 1891, la hermana White nos da a nosotros cuál es nuestra misión. Y a muchos adventistas del séptimo día que conocen estas verdades, desgraciadamente pierden de lejos la verdadera misión que tenemos en esta tierra. Dice la hermana White que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es ese mediador entre Dios y el hombre? Es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto debe ser proclamado en todas las iglesias de nuestra tierra. Los cristianos necesitan saber y no poner al hombre donde debe estar Dios, para que ya no sean adoradores de ídolos, sino del Dios vivo. La idolatría existe en nuestras iglesias, declara la hermana White. Es mejor emplear medios para salvar almas de la muerte, lo que sería colocar joyas en la corona de Jesucristo y estrellas en nuestras propias coronas en el reino de los cielos. Así que nosotros como misioneros de la cruz debemos de proclamar que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre nosotros y el Padre, y ese es Jesús Cristo, el Hijo del Dios infinito. Ahora, ¿por qué hay tanta contienda? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿Por qué hay tantas circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar en esta vida y en esta tierra? Y en especial dentro de la iglesia, especialmente con aquellos que se hacen o se consideran parte del pueblo de Dios. La Review and Herald, 26 de agosto de 1890, nos dice: la razón por la cual las iglesias son débiles y enfermizas y están listas para morir es que el enemigo ha ejercido influencias de naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Ha tratado de excluir a Jesús de su visión como el Consolador. Y ella dice esto, ¿por qué? Porque en el manuscrito 8, página 57 nos dice: Cristo viene como Consolador para todos los que creen. ¿Por qué es que Satanás quita a Cristo como el Consolador? Porque él sabe que cuando nosotros quitamos nuestras vistas de Cristo, empezamos a actuar en contra de Cristo, en contra de su cuerpo. Y por eso ahora es muy importante nosotros notar que si creemos que Cristo es el Consolador, Él viene a nosotros y nos da la suficiencia, el poder que necesitamos para vencer al pecado. Ahora, en la Southern Review, 13 de septiembre de 1898, la hermana White escribe algo concerniente a los discípulos y a Cristo cuando cuando Cristo estaba en la tierra junto a sus discípulos y les estaba hablando sobre el Consolador. Y declara la hermana White, dice: que Cristo se manifestara a ellos y sin embargo fuera invisible al mundo era un misterio para los discípulos. O sea, ellos no comprendían al 100%. No podían entender las palabras de Cristo en un sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior y visible. No podían asimilar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y sin embargo ser invisible para el mundo. No entendieron el significado de una manifestación espiritual, queriendo decir de que el Espíritu Santo, que es el Consolador, es la manifestación de Cristo espiritual. Y ellos no pudieron entender esto. Y la razón por la cual no lo pudieron entender, mis queridos, es porque para poder discernir y creer en estas cosas se necesita tener del Espíritu de Cristo. Y aún no se había derramado por completo el Espíritu Santo, no había venido lo que era el Pentecostés, pero sabemos que la promesa no llegó corta cuando llegó el tiempo del Pentecostés, porque cuando se manifestó el Espíritu, verdaderamente se manifestó en ellos exactamente lo que todos queremos, y es que el Espíritu de Cristo se vio en cada uno de ellos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma, declara la hermana White. Ahora no vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en y a través de cada uno que recibe a Cristo.
Aquellos que conocen la morada del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso está en el Bible Echo, 17 de junio 1901. Creo que va titulado Palabras de Consuelo. Así que aquellos que tienen a Cristo en sus almas, en sus vidas, en sus corazones, tienen la influencia de su Espíritu. Y los que tienen la influencia del Espíritu de Cristo revelan los frutos del Espíritu, completamente en contra de los espíritus belicosos, de las personas que constantemente están actuando bajo la esclavitud de Satanás, acusando a sus hermanos, causando discordias, haciendo ataques, levantando difamaciones. Todas estas cosas, mis queridos, son en contra del Espíritu de Cristo. Pero donde está el Espíritu de Cristo hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe. Sigue diciendo la hermana White en Spirit of Prophecy, volumen 3, página 242, Reunión de los Hermanos. Dice: todas las profesiones del cristianismo no son más que expresiones de fe sin vida hasta que Jesús imbuye al creyente con su vida espiritual, que es el Espíritu Santo. Así que todas estas denominaciones que existen allá afuera, todos estos grupos diferentes de adventistas que existen, ¿verdad? Todos estos grupos adventistas que existen son simplemente expresiones de fe sin Cristo en el corazón. Hasta que Cristo personalmente imbuye a este creyente o a la persona que cree con su vida espiritual, que es la presencia del Espíritu Santo. Para terminar con esta serie titulada El engaño mortífero, que tiene que ver con reemplazar a Cristo, que es el verdadero consolador, con un ser separado del Padre y del Hijo, que es olvidarnos del único Dios verdadero, que es el Padre, añadiendo a otros a su nivel o poniéndolos al mismo nivel que el Padre, atacando las verdades establecidas en la Biblia y que fueron entregadas a nuestros pioneros. Me gustaría terminar, antes de continuar lo que vamos a hacer, con esta cita. Review and Herald, 5 de abril 1906. Es el Espíritu el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Y nosotros sabemos que esa divinidad de su carácter es su Santo Espíritu. Ahora, cuando Dios levantó el movimiento adventista, lo levantó de hombres que venían de otras iglesias con diferentes creencias. Ya habían creencias que incluso venían dentro del movimiento milerita como verdades establecidas para ellos, que incluso después podemos ver que el mismo Guillermo Miller pasó trabajo poder aceptar las verdades del sábado, porque se le estaba haciendo presión con respecto a lo que él estaba escuchando que tenía que ver con el sábado y 2 o 3 temas aparte que eran de las profecías. Pero sabemos que Dios va a tener misericordia con él, porque estos hermanos que hicieron mucho hincapié, que se aseguraron de que él no prestara atención, que no estudiara, que no aceptara, sabemos que Dios se encargaría de esas personas, perdonaría el alma de Guillermo Miller y la guardaría para estos últimos días para ser resucitado. Pero entre el año 1844 hasta más o menos en 1894, en esos 50 años, Dios estableció la fe adventista el séptimo día. Y todo aquel que cree en las siguientes creencias fundamentales que yo voy a mencionar, se puede obviamente considerar adventista del séptimo día. A pesar de que hayan personas que estén en desacuerdo, creer en estas creencias fundamentales es lo que esencialmente nos hace ganar este nombre tan especial, que incluso muchos pisotean al ya sea separarse de la iglesia adventista o al crear sus propios ministerios. Y no encontramos de una forma segura tener que cambiar nuestros nombres para poder encontrar una identificación, ya que el nombre de adventistas del séptimo día es el nombre entregado por Dios a nosotros. Miren lo que dice esta cita que compartió una hermana por el grupo de Telegram que nosotros tenemos. Creo que fue el sábado por la noche o el domingo, no me acuerdo muy bien, pero
la compartió y me he quedado fascinado desde que leí esa cita. Review and Herald, 19 de noviembre 1861, página 197, párrafo 12. Dice así: el nombre Adventistas del Séptimo Día es verdaderamente representativo de nuestra fe y práctica. No se puede negar que sea modesto y humilde y apunta tanto al Padre como al Hijo. También es indudable. ¿Por qué entonces no debería ser adoptado de corazón por todos los amantes de la verdad presente? Mis queridos, así que estas creencias fundamentales que voy a compartir contigo son consideradas la verdad presente. Y si tú crees en ellas, verdaderamente puedes llamarte adventista del séptimo día. Todas estas creencias fundamentales están basadas en la Biblia. Y aquí es donde se encuentra el verdadero credo de todo adventista del séptimo día, la palabra. Número 1, que hay un Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eternal, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, incambiable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Así que la primera creencia fundamental adventista es que hay un solo Dios, y este Dios es el Padre. Número 2. Se habla que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien creó todas las cosas y por quien ellas subsisten, que Él tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, y que Él habitó entre los hombres lleno de gracia y verdad, vivió para nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio y resucitó para nuestra justificación. La creencia número 3 es las Santas Escrituras, la del Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron dadas por la inspiración de Dios, contienen su completa revelación para el hombre y son la única regla infalible de fe y práctica. Esto es una creencia fundamental. ¿Cuál es la creencia fundamental? Que la palabra de Dios es la única regla infalible de fe y práctica. No lo que creían los pioneros, no lo que creía la hermana White, no lo que fue declarado por los reformadores. Lo que está en la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. El que añade cosas a esto está cambiando los principios fundamentales que Dios entregó a su pueblo a través de nuestros pioneros. Número 4, que el bautismo es una ordenanza de la Iglesia cristiana seguida con fe y arrepentimiento, una ordenanza que conmemora la resurrección de Cristo, y por este acto mostramos nuestra fe en su muerte y resurrección y la resurrección de todos los santos en el último día, y que ninguna otra forma representa adecuadamente estos actos que el que las Escrituras prescribe, a saber, que es la inmersión. Número 5 habla del nuevo nacimiento, una transformación total por el Espíritu de Cristo. Número 6, presten atención. Creemos que la profecía es una parte de la revelación de Dios para el hombre, que es incluida en las Escrituras para que sea aprovechada para la instrucción, que fue diseñada para nosotros y nuestros hijos, que hasta ahora ha de ser usada en el misterio impenetrable sobre toda la palabra de Dios, que constituye especialmente una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestros caminos, que una bendición es pronunciada sobre aquellos que la estudian y que por consiguiente ella debe ser entendida suficientemente por el pueblo de Dios al mostrarle su posición en la historia del mundo y en los deberes especiales que han sido puestos en sus manos. Número 7. Que la historia del mundo, con sus fechas especificadas, el levantamiento y caída de los imperios y los sucesivos eventos cronológicos del reino eterno de Dios son delineados en los grandes cuadros de la profecía, y que estas profecías ahora están todas cumplidas excepto las escenas finales. O sea, las únicas profecías que quedan por cumplirse son todas las que tienen que ver con la segunda venida, todo lo que tiene que ver con el sellamiento, todo lo que tiene que ver con la marca de la bestia, todo lo que tiene que ver específicamente con la destrucción de Babilonia y la destrucción de este mundo. Y también, of course, el milenio para después,
después de la segunda venida y la eliminación completa del pecado después del milenio. Esto es lo único que queda por cumplirse. Todo lo demás ya ha tenido su cumplimiento. Específicamente la profecía que tiene que ver con Daniel 2, en lo que es la estatua, en conjunto con Daniel 7, 8, 9, etc. Este viernes mencionaremos un poco más sobre ello. Ahora, creencia número 8. Que la doctrina de la conversión del mundo y el milenio temporal es una fábula en estos últimos días, calculado para calmar a los hombres en un estado de seguridad carnal y causará que sean tomados como ladrón en la noche en el gran día del Señor. Que la segunda venida de Cristo es precedida, no seguida, por el milenio, hasta que el Señor aparezca. El poder papal y con todas sus dominaciones, el trigo y la cizaña continuarán creciendo juntos y los hombres malos y seductores serán peores, como la palabra de Dios declara. Así que no va a haber una conversión en general. No todo el mundo se va a salvar. La segunda venida precede, ¿ok?, al milenio, o sea, es primero, antes del milenio, no que le siga el milenio, sino que es antes del milenio, y esto era un problema, especialmente en el tiempo de nuestros pioneros que tenían que asegurar. Todo lo que tiene que ver con el papado, etcétera, etcétera, todo esto va a ser levantado para el evento de la segunda venida, o lo que es antes de la segunda venida, para ser más específico. La creencia número 9, que el error de los adventistas en el 1844 perteneció a la naturaleza del evento, no del tiempo, queriendo decir de que verdaderamente se cumplió Daniel 8:14, los 2300 días, pero el único error fue en la interpretación de la profecía, no que la profecía estaba errada o que la profecía falló. Creencia número 10, que el santuario del nuevo pacto, que es el tabernáculo de Dios en el cielo, del cual Pablo habla en Hebreos 8, y de que nuestro Señor Jesucristo, como gran sumo sacerdote, es ministro. Esta creencia fundamental nos establece que sí existe un santuario que está en el cielo. Esto es esencial para las creencias adventistas, porque en realidad el santuario es la doctrina por la cual nosotros nacemos, o de donde nosotros como adventistas venimos. Es todo el santuario. Número 11, que los requisitos morales de Dios son los mismos para todos los hombres en todas las dispensaciones de la tierra, que estos están contenidos en los mandamientos hablados por Jehová en el Sinaí, dado en las tablas de piedra y depositados en el arca, la cual fue llamada en consecuencia el arca del pacto. La creencia número 12, que el cuarto mandamiento, el sábado, requiere que consagremos el séptimo día de la semana, llamado normalmente sábado o día de descanso, absteniéndonos de nuestras propias labores y de la actuación de deberes sagrados a la actuación de deberes sagrados y religiosos, que este es el único sábado semanal conocido en la Biblia, siendo el día que fue separado antes de la pérdida del paraíso. Creencia número 13, que como el hombre de pecado, el papado, ha pensado en cambiar los tiempos y la ley de Dios y ha descarriado casi toda la cristiandad en relación al cuarto mandamiento, encontramos una profecía de una reforma en este aspecto que debe ser hecha entre los creyentes justo antes del regreso de Cristo. Creencia número 14, que como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede ser dominada solo por una transformación radical de los afectos, el intercambio del impío por los principios santos. Esto se produce a través del Espíritu Santo, es la obra especial del Espíritu Santo. Creencia número 15, que como todos han violado la ley de Dios y ellos mismos no pueden rendir obediencia a sus justos requerimientos, nuestra dependencia es de Cristo, primero por la justificación de nuestras ofensas pasadas y segundo por gracia para poder rendir obediencia aceptable en su santa ley en el futuro. ¿Qué es lo que quiere decir la creencia número 15, mis queridos? La justicia imputada y la justicia impartida. Creencia número 16, que el Espíritu de Dios fue prometido que se manifestaría en la iglesia a través de ciertos dones, enumerados especialmente en 2 Corintios 12, que al especificar los varios canales de su operación, el Espíritu simplemente hace provisión para nuestra propia existencia y presencia con el pueblo de Dios del fin del tiempo para llevarlo al entendimiento de toda palabra que había inspirado. Creencia número 17, que Dios, de acuerdo con sus relaciones uniformes con la raza, envía una proclamación de él
acercamiento del advenimiento de la segunda venida de Cristo, que esta obra es simbolizada por los 3 mensajes de Apocalipsis 14. Creencia número 18, que el tiempo de la purificación del santuario, sincronizado en el tiempo de la proclamación del tercer mensaje, es el tiempo del juicio investigador, primero con referencia a los muertos, el cierre de la prueba con referencia a los vivos, para determinar quién de las miriadas que ahora duermen en el polvo de la tierra es digno de una parte en la primera resurrección, y quiénes de las multitudes que viven son dignos de la translación, algo que debe ser determinarse antes de que aparezca el Señor. Creencia número 19, que el grave deterioro al que estamos sujetos a todos o que tendemos a ir a la tumba está expresado por la palabra hebrea Sheol y el griego Hades. Es un lugar de oscuridad de donde no hay ningún trabajo, disposición, sabiduría o conocimiento. O sea que cuando la persona muere simplemente no hay conciencia activa. Número 20. Que el estado al cual somos reducidos por la muerte es uno de silencio, inactividad y entera inconsciencia, como ya habíamos declarado. 21. Que seremos librados de esta casa de prisión, la tumba en la que estamos gravemente la humanidad, por una resurrección corporal, la primera parte de los justos en la primera resurrección, la cual toma lugar en la segunda venida de Cristo, mientras que la segunda resurrección tomará lugar después del milenio, y sabemos que esto es para la destrucción completa del pecado. Número 22. Que en el último triunfo los que estén viviendo juntamente serán transformados en un parpadear de ojo, y con los justos resucitados serán transformados para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Por qué es tan esencial esta creencia, mis queridos? Porque Satanás va a personificar la segunda venida de Cristo, va a personificar a Cristo. Y una de las cosas que va a hacer es tocar la tierra, pero Cristo no tocará la tierra. Creencia número 23, que estos inmortalizados serán llevados al cielo para la nueva Jerusalén en la casa de su Padre, que es Dios, donde ellos reinan con Cristo durante 1000 años, juzgando al mundo y a los ángeles caídos, es decir, el castigo será ejecutado al final del milenio. 24. Que al final de los 1000 años el Señor descenderá con su pueblo y la nueva Jerusalén, y los muertos impíos serán resucitados y vienen de toda la superficie de la tierra no renovada y rodean la ciudad, el campo de los santos, y fuego desciende de Dios del cielo y los devora. Ellos son consumidos raíz y rama, tal como declara Malaquías. Y la última creencia, que recuerden que esto fue establecido en 1872 y después, un poco después, se añadieron 3 que tienen que ver con la reforma de salud, tienen que ver con la reforma de la vestimenta, etcétera, etcétera. La 25 dice que un nuevo cielo y una nueva tierra saldrá por el poder de Dios de las cenizas del viejo, para hacer con la nueva Jerusalén como su metrópolis y capital, la eterna herencia de los santos, el lugar donde mora la justicia. O sea que el cielo va a ser puesto aquí en la tierra, la santa ciudad va a ser puesta aquí en la tierra, y la tierra ahora será en donde estará la capital del universo. Mis queridos, estas son las creencias fundamentales que nos hacen adventistas. Y si tú crees en estas cosas, tal como dice la hermana White, este nombre adventista del séptimo día es verdaderamente representativo de nuestra fe y práctica, y no lo podemos negar. Y una de esas cosas es las creencias del Padre y las creencias del Hijo. Este año se está acercando a su final. Y hemos trabajado bastante, hemos profundizado bastante las Sagradas Escrituras, hemos podido hacer nuevos amigos. Al mismo tiempo también aparecen nuevos enemigos, por eso es parte de la vida y especialmente del Evangelio. Algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo. Pero al pasar este año y conocer a algunos de ustedes, podemos verdaderamente reconocer que hay un Dios verdadero que sí existe y que está allá afuera, y que Él está cuidando de su pueblo y lo está guiando a través de su Santo Espíritu. El engaño mortífero de Satanás son 3 cosas en específica que hoy tenemos que llevar en nuestras mentes. Número 1, hacernos olvidar del único Dios verdadero que es el Padre, ignorándolo por completo, echándolo a un lado o igualando a otros a su nivel, y ahora el Padre pierde esa esencia especial que Él tiene, que es la que Él comparte con su Hijo y le dio todo a su Hijo sin medida alguna.
La segunda es que las personas no acaban de entender que aquellos que predican la verdad presente son los que tienen el espíritu de Cristo y no un espíritu belicoso o un espíritu que no tiene los frutos. Y es muy triste ver cómo muchos cristianos que conocen las sagradas escrituras y lo que está escrito en ellas, aún así persisten en seguir creyendo en un error y también en ignorar lo que dice la palabra de Dios. Y número 3, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia está muriendo? ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia simplemente está pasando por crisis tras crisis? Es porque Satanás se ha asegurado de remover a Cristo como el consolador. Nos hace ignorar a Dios como el único Dios verdadero, nos hace ignorar a Cristo como el consolador. Es muy triste. Para eso Dios entregó las creencias fundamentales, para ayudarnos a entender cuáles son estas verdades que nos ayudarían a estar firmes en la verdadera fe, cimentados completamente en la palabra. Nuestro único credo es la sola escritura. Y poder entender que Dios en todas las edades y especialmente a mitad de los 1800 levantó a grandes hombres que conocieron las verdades bíblicas y reconocieron cuál era nuestro credo y por cuál se debería de juzgar nuestras creencias, las sagradas escrituras. Ya que esta serie se terminó, me gustaría empezar a compartir con ustedes algunos de los estudios que tienen que ver y que tengan que ver con la preparación para la marca de la bestia, la adoración del domingo en estos últimos días. Vamos a leer algunas porciones del Espíritu y la Profecía que tienen que ver con eventos hermosos que han de venir en el futuro. No muy lejano, of course. Cuando hablamos del futuro, mis queridos, no estamos hablando aquí a 50 ni 100 años, y no es que estamos poniendo fechas, pero es que así como podemos saber cuando se acerca el invierno, podemos saber cuando se acerca el anochecer, podemos saber que se acerca la segunda venida, y todas las señales de los tiempos se están cumpliendo, declarando en voz alta el clamor de medianoche. He aquí viene el esposo. Así que espero que esta serie de estudio haya sido de bendición durante este mes de diciembre. Espero que estas reflexiones y estos devocionales los miércoles en las mañanas les sean de bendición, ya sea cuando están en camino para sus trabajos o si simplemente lo están escuchando, ponen el video y lo escuchan mientras hacen otras cosas. Lo primordial con estos videos, mis queridos, es que estemos meditando en la palabra de Dios todos los días, desde la mañana hasta el atardecer. Lo primordial es que estemos nosotros pensando en estas palabras que Dios entregó a su pueblo, para que su pueblo pudiera aceptar, creer, vivir, experimentar las grandes bendiciones que Dios da a todas sus criaturas. Hemos podido ver cómo la mano de Dios está al control de cada circunstancia y cómo Él es el que está siempre vigilando y cuidando a su pueblo. Verdaderamente le damos gracias a Dios por todas estas cosas. Esperamos que el estudio del viernes sea de bendición para cada uno de ustedes y después también el de este sábado que tiene que ver con el perdón. Hay muchos que no entienden cómo funciona el perdón bíblico y esperamos que con este estudio les sea de alguna forma impactante para hacer grandes cambios en sus vidas, poder ser santificados en la palabra y al mismo tiempo poder ser perfeccionados a través del poder del Espíritu con la palabra. Así que mis queridos, les envío un saludo especial a cada uno de ustedes. Es un privilegio siempre poder compartir el estudio de las Sagradas Escrituras y le pedimos a Dios que, si es su voluntad, que nos ayude a continuar en esta obra de proclamar las verdades del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él. Así que un saludo especial. Me despido por hoy y nos veremos este viernes en la tarde. Muchas bendiciones. Maranata.